Hola a todos, hoy empezamos una serie de conversatorios sobre temas de relaciones internacionales y para empezar tengo el gusto de estar acompañada por el embajador José Valencia, coordinador de temas de la comunidad andina en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. Uno de los temas más vinculados a las migraciones o por el cual las migraciones han llamado la atención de los gobiernos en América Latina como ejemplo, es el tema de las remesas. Recientemente la discusión está relacionada con la crisis internacional y la disminución en el volumen de remesas. Esto tiene muchas aristas, pero uno de los interrogantes es, ¿estaban preparados nuestros países para esta reducción de las remesas? ¿Fuimos capaces de canalizar estos recursos de manera productiva, como era la idea? ¿Qué va a pasar con los migrantes que se están quedando sin empleo en el exterior? ¿Tienes alguna opinión que puedas compartir? Bueno, sí, el tema de las migraciones, como tú has mencionado, es un punto que atañe a toda la región. Todos nuestros países comparten esta característica de ser países de origen de flujos migratorios hacia el exterior. Pues, y no solamente eso, sino que además los países de destino de las migraciones andinas usualmente se orientan en la misma dirección. Hay migrantes importantes, número de migrantes ecuatorianos en España, también colombianos, peruanos, bolivianos, ¿no? Por eso, efectivamente, uno de los efectos de la crisis mundial en el plano económico vinculado a las migraciones es el decrecimiento de las remesas, del envío de remesas. Creo que es un fenómeno que se verifica en toda la región, ¿no? Y que tiene, por supuesto, repercusiones internas. El envío de recursos de los migrantes a mi país es una parte muy importante de su equilibrio económico, para su equilibrio económico. Entonces, son sí factores sociales que a todos nos incumben, sobre los cuales, creo yo, la comunidad andina, los países de la comunidad, de manera individual, pero también colectivamente, tienen mucho que hacer y mucho que decir. Uno de las cuestiones o de los retos que tenemos es cómo manejar, cómo entender la gestión de las migraciones. Para los países receptores, la gestión es el control, la visa, restringir la entrada. Para los países que podemos llamar emisores, como somos los países andinos, ¿qué significa la gestión? ¿Cómo entiende un migrante cuando la política pública le dice debemos gestionar las migraciones? Me parece que el enfoque que nosotros damos es un enfoque a partir de los derechos humanos, ¿no? De derechos de los migrantes, no solamente en el proceso de la migración, donde hay una serie de factores involucrados, no solamente de tránsito y de transporte de personas, sino también factores y consecuencias de orden social, pero también el enfoque de derechos atañe, por supuesto, a los migrantes y su vida en los países de destino, ¿no? Cómo desempeñan sus actividades, cómo son acogidos en la escena de estas nuevas sociedades a las cuales se incorporan a aportar con su trabajo, con sus conocimientos, con su dedicación. Y por cierto, en el tratamiento que reciben en el plano laboral, en el plano de la seguridad social, en el plano de la educación de sus hijos, de sus familias y de la habitación. En fin, es un grupo de derechos, es un conglomerado, un conjunto de garantías que gozan los migrantes como seres humanos, derechos humanos, y que los países de origen, en este caso los países andinos, estamos, creo que por nuestra cuenta, cada uno de nosotros buscando promoverlos, buscando asegurarlos en los países de destino, y que un trabajo común de todos nosotros se explica enteramente a partir de esos intereses comunes de buscar el bienestar de los migrantes de nuestra región. Sí, tú has tocado un tema muy importante, al mismo tiempo complejo desde mi punto de vista, que es el de los derechos. El migrante es una persona que está llena de sueños, está llena de ambiciones, quizás siente que en su país sus derechos no han sido garantizados, su derecho al empleo, su derecho a la salud, pero tal vez no es plenamente consciente que al estar en el exterior es vulnerable y que sus derechos de repente no son garantizados. Eso me lleva a pensar también en el tema de cómo se relaciona el individuo, el migrante, frente a su país en términos de derecho y la protección de sus derechos y las garantías que debe tener en el exterior. Quiero decir, cuando tú seguramente lo has vivido también en los consulados, llegan nuestros migrantes andinos y más o menos descubren que tienen derechos, ¿no? El relacionamiento con el Estado, ¿no crees que cambia un poco cuando están en el exterior? Sí, la responsabilidad de nuestros estados es mayor porque
tú bien has mencionado, los migrantes están en una serie de circunstancias, de momentos, de oportunidades de vulnerabilidad. Y los estados tienen un deber de protección a sus ciudadanos, un deber que emana usualmente, y creo que es el caso de las constituciones andinas, de los 4 países andinos. Desde ese punto de vista, el Estado tiene este compromiso con la garantía de estos derechos, la promoción de estos derechos básicos. Es una parte de la ecuación, por así ponerlo. Hay otra parte, y es que, claro, los países de recepción a su vez deben garantizar a los migrantes una serie de básicas condiciones de vida por el hecho de ser personas que se encuentran bajo su protección, dentro de su jurisdicción, y que como países pues firmantes, la mayoría de ellos, de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, deben esa protección. Sí, ahí hay otro tema que es interesante, y es el tema de las percepciones, ¿no? Cuando un país receptor, podemos poner el ejemplo de los Estados Unidos o cualquier país en Europa, cómo entiende al migrante, porque se entiende como algo distinto al ser humano al que se le deben garantizar los derechos. Y un poco en ese sentido es toda la cuestión de la integración, cómo se debe entender la integración de los migrantes. Es el tema de la asimilación, es el tema de la adaptación, los derechos que debe tener, que se le deben garantizar de educación para adaptarse a la cultura. ¿Tú cómo ves el tema de la integración y de las percepciones alrededor de los migrantes? Es un tema que, bueno, efectivamente está probablemente en el centro de la discusión de los asuntos migratorios, ¿no? Cómo las personas que vienen de otro país se incluyen, empiezan a formar parte de una sociedad, no solamente proveyendo, entregando su trabajo, su aporte para el bienestar de esa sociedad, sino como individuos que se integran, que participan de esa vida en todos los aspectos, en todas las manifestaciones de la vida humana, ¿no? Me parece que esa es la gran tarea pendiente de nuestros países. Y ya que todos los países andinos tenemos similares preocupaciones con respecto a la integración de nuestros migrantes en otros países, la representación de sus garantías, justamente creo yo, es una oportunidad muy importante, muy interesante, la posibilidad de que puedan agregar sus esfuerzos, puedan concurrir con sus instituciones de gestión y puedan participar por esa vía en el mejor bienestar de sus connacionales en el extranjero, ¿no? Los países andinos de alguna forma tienen una identidad regional fuera de la región, en el exterior, ¿no? Pero todavía no han empezado a actuar de manera coordinada, concertada, ¿no? Lo ideal sería que en un futuro pueda haber entendimientos andinos que permitan, por ejemplo, a un consulado de un país X andino apoyar a un nacional de otro país también andino en virtud de este entendimiento, de este convenio entre nuestros estados, ¿no? En fin, hay un amplio margen de cooperación regional que se puede desarrollar, que creo que se debe desarrollar para promover intereses comunes de la comunidad andina, de sus ciudadanos, en este caso de los ciudadanos migrantes andinos.